Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 8. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Bueno, antes de leer la palabra del Señor, déjenme hacerle una pregunta. ¿Por qué venimos los jueves aquí? Para estudiar la palabra del Señor, para aprender más de Él, ¿verdad? Nuestro deseo es que cada día conozcamos más de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová da la sabiduría, dice este Proverbio capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia no está en apartarse de Dios, está en acercarse a Él. ¿Amén? Es Él la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, de la inteligencia. Él provee y da sana sabiduría a los rectos. Y por si fuera poco, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Nosotros aquí no tenemos santos de madera, no tenemos santos de escayola. Los santos aquí están vivos y cantamos y alabamos al Señor. Amén. Y es a nosotros a los que el Señor nos guarda, nos protege. Bendito sea el Señor. Cantemos al Señor una alabanza. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, en tu senda de justicia guíame. Aleluya. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque tú eres Dios todopoderoso. Tú has dejado una palabra hermosa que sirve para que nosotros podamos conocerte a ti más y mejor, que nos da sabiduría, entendimiento, inteligencia. Queremos agradecerte de todo corazón que tú estés con nosotros aquí en esta noche y con nuestros hermanos que están donde quiera que estén, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, abre nuestra mente y nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, quiero dar un saludo de los pastores Andrés y Katia, de su familia, que están con los chicos en La Palma. Dios los bendiga. Y un saludo también para todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos estudiando el libro de Job y hoy comenzamos con el capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 1 al 6. Es lo que vamos a estudiar en esta noche con la ayuda del Señor. Job, capítulo 12, versículos del 1 al 6. ¿La tienen?
Dice la palabra del Señor, que respondió entonces Job diciendo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir exactamente lo mismo? Otro tanto. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Hasta ahí la palabra del Señor. Después lo colgamos. ¿Ok? Muy bien, tenemos algún problema con el directo. No importa, después yo subiré. Ok, muy bien. En este pasaje que acabamos de leer, podemos apreciar cómo todo tiene su límite. Job estaba cansado de escuchar acusaciones falsas, infundadas, de aquellos que se llamaban amigos suyos, pero que no lo estaban tratando como tal. Sus actitudes de superioridad, con las que se atrevían a juzgarlo, bueno, hacen que Job decida responder recurriendo al sarcasmo, para ayudarlos a reflexionar sobre su errada teología. ¿Te ha pasado alguna vez que te han hecho llegar al límite? ¿Verdad? Te presionan, te vuelven a presionar, te siguen presionando hasta que llega un momento en que sabes que si no reaccionas, el abuso continuará. Pero ya no lo soportas más y debes frenarlo, debes pararlo. En esos momentos tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando estamos hartos, solemos alterarnos. Y podemos cometer más pecado que el que queremos evitar. Por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando nos alteramos. Cuando nos alteramos, debiéramos desalterarnos. Debiéramos respirar hondo, pensar bien lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, porque a veces, queriendo evitar un mal, hacemos otro peor. Y no es lógico, ¿verdad? Entonces tenemos que ser inteligentes y frenarnos en lo más que podamos. Sin embargo, Job no hizo nada malo. Aun cuando estaba alterado, aun cuando estaba harto, cansado de que lo acusaran y lo acusaran injustamente, infundadamente, a pesar de eso, Job no reacciona mal. Job no se lía a golpes con ellos, que a lo mejor es lo que se merecían, tampoco los insulta, sino que únicamente los enfrenta con algo de sarcasmo. Se controló al máximo y se limitó a responder como debía. Respondió entonces Job diciendo, es decir, como digo, Job no podía seguir callado, él tenía que reaccionar, tenía que responder, defender su integridad, defender su honestidad, aunque los amigos no lo creyeran. A veces cuando todo parece estar en contra nuestra, no podemos por menos que defendernos, aunque sea con ironía. Porque como suele decirse, quien calla, otorga. Y hay cosas que no podemos consentirlas. No podemos callar cuando lo que nos están diciendo está mal o es injusto. Y Job no podía consentir que continuasen tratándolo de aquel modo. Pero una cosa es responder con ironía y otra distinta hacerlo con insultos o con malas palabras. Podemos responder con ironía, pero no con insultos, no con malas palabras. ¿Ok? En todo esto, como veremos a continuación, Job no pecó.
ni insultó, aunque a él lo insultaron, ni usó de malas palabras, aunque las usaron con él. Más bien al contrario, simplemente quiso hacer ver a sus amigos que no estaban haciendo lo correcto, que no tenían razón en lo que decían. Versículo 2. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Esto es sarcasmo. Ustedes son los únicos sabios. Aquí nadie sabe nada, nada más que ustedes. Esto es ironía. Esto es sarcasmo. Ante la acusación de Zofar de que Job era tonto, le había dicho que era como un burro por declararse inocente cuando estaba padeciendo, estaba sufriendo. Y para Zofar y el resto de sus amigos, si estaba sufriendo es porque algo habría hecho, habría pecado. Y Job insiste en que no, en que él no hizo nada para que mereciera aquel castigo. Así que vosotros sois los únicos que sabéis. Nadie más que vosotros sois los depositarios de la inteligencia. Cuando ustedes mueran se acabó la sabiduría. Aquí nadie más va a saber nada más. Lógicamente está devolviéndoles un poco de la burla que habían hecho de él, pero con inteligencia, no con malas palabras. Lo han acusado de todo lo imaginable e inimaginable. Le han insultado inapropiadamente, injustamente, hasta llegados a este punto en que Job ya está harto y reacciona defendiendo su postura y también defendiendo su sabiduría, su conocimiento, porque él no era tonto. Job lo que les está diciendo es: yo no soy tonto. Versículo 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? O sea, Job está diciendo: chicos, que ustedes no son los únicos que saben. No permitió que continuasen menospreciándolo. ¿Acaso se creían que solo ellos tenían conocimiento? Job está reclamando su derecho de ser considerado como mínimo del mismo modo que se consideraban ellos a sí mismos. Así que sus amigos no tenían el monopolio de la verdad. Job no era ningún tonto, no era ningún ignorante, no era ningún burro. Era un hombre sabio, reconocido y respetado por todo el pueblo por su talento para enseñar y para hacer justicia. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Él era un hombre respetado. Cuando él llegaba, todo el mundo se levantaba, hasta los ancianos lo respetaban. Su palabra era ley. Era un hombre que era justo en sus declaraciones. Incluso Dios mismo reconoció su buen hacer y su integridad. Sin embargo, los amigos, aquellos que se suponían que lo conocían bien, resulta que no lo conocían tan bien como ellos pensaban. Versículo 4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Job se siente molesto ya por tanta burla, por tanto insulto. No solo lo habían atacado, sino que lo habían menospreciado. Lo habían llamado burro e incluso acusado de pecados terribles que él no había cometido. Molesta cuando alguien te acusa de algo que no has hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? Molesta. Ninguno de sus amigos tenía que explicarle la naturaleza de Dios. Él conocía bastante bien al Señor. Si prestan atención a los versículos, al capítulo 12, versículos del 7 al 9, que lo vamos a leer en la próxima lección, o en el capítulo 13 del 1 al 2, verán cómo Job proclama su conocimiento del Creador. Un conocimiento muy superior al que manifestaban sus amigos. Job conocía bien a Dios.
Ninguna de las verdades que los amigos de Job le estaban diciendo acerca de Dios, de que Dios es justo, de que Dios castiga al malo, de que Dios bendice al que hace los restos, todas esas cosas Job las sabía. No le eran ignoradas a Job. No en vano, como hemos visto al principio, Job mantenía una buena relación con Dios. Todos los días, él se relacionaba con Dios, presentaba sacrificios a Dios, honraba a Dios, adoraba a Dios, todos los días. Algo que muchos cristianos no hacemos, o no hacen. De hecho, Job dice algo que posiblemente dejó a sus amigos un poquito fuera de juego. Él dijo, yo soy uno de quien su amigo se mofa, dice, que invoca a Dios y Él le responde. Job afirmaba que Dios hablaba con él, pero sus amigos no lo creían, es más, se estaban burlando de él. Creían que estaba en pecado y por tanto Dios no podía oírle. Dios no escucha al pecador, le dicen. Pero él afirma, yo invoco a Dios y Dios me responde. Aunque es verdad que ahora Job estaba echando de menos la respuesta de parte de Dios. Porque ahora Job estaba clamando, invocando a Dios y Dios no le estaba respondiendo de manera directa. Él quería saber el porqué de sus padecimientos y parecía que Dios estuviera guardando silencio. ¿Alguna vez te ha ocurrido que le has hablado a Dios y parece que no te escucha? Que estás orando por algo y que no llega y no sabes qué es lo que pasa y por qué Dios no me responde y qué ocurre, que ¿me estará escuchando Dios? Algunas veces algunas personas me dicen, pastor, ore usted por esto, que Dios lo escucha a usted. Como si Dios no te escuchara a ti. Dios escucha hasta lo que no quiere oír. Lo escucha todo. Dios lo sabe todo. Si no te respondes porque no es el momento o porque no te conviene. Dios sabe mejor que nosotros cuándo, cómo y de qué manera responder nuestras oraciones. Sí o sí. ¿Verdad? Dios sabe cuándo respondernos y cómo respondernos y de qué forma hacerlo. De hecho, Dios respondió a Job. Más adelante lo veremos. Dios respondió a Job. Pero en su momento. En el momento en que Dios quiso hacerlo. Ese era el problema que Job tenía en ese momento, que él estaba invocando a Dios y Dios no le respondía en ese momento. Quería que Dios le explicase por qué tanto dolor, pero Dios no le estaba respondiendo. ¿Alguna vez te ha ocurrido lo contrario? ¿Alguna vez Dios ha respondido tus oraciones? Qué fantástico, ¿no? Cuando oramos y vemos la mano de Dios obrando. Y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero a veces, antes de que oremos, sentimos un deseo y Dios lo conoce y nos responde antes de que nosotros, me propongo orar por esto, pero ni siquiera he orado, me propongo orar por esto y ¡pum! Ahí lo tienes. Y uno dice, pero bueno, Dios sabía mi corazón. ¿Hablas tú con Dios? ¿Lo haces con frecuencia? ¿Te responde Él? Y cuando Él te habla, ¿le oyes? ¿Le prestas atención? ¿Le obedeces? Porque la Biblia dice que Dios nos habla muchas veces, ¿no? Y de muchas maneras, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, ¿no? Actualmente, eso está en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Actualmente el Hijo de Dios está en los cielos. ¿Sí o sí? Amén.
pero también está aquí con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está aquí en la persona del Espíritu Santo. Él está presente en nuestras vidas, donde quiera que estemos. Estemos en el local donde nos reunimos para adorar a Dios, o estemos en el trabajo, en la carretera, o estemos donde quiera que estemos. Allí Dios está con nosotros. Y nos escucha, y nos ve, nos observa. Cuando le hablamos, Él responde. Generalmente Dios nos habla por su palabra, ¿verdad? Dios nos habla por su palabra. Porque ha dejado escrito este libro para que en él encontremos la respuesta a nuestras inquietudes. Y créanme, aquí hay muchas respuestas. Yo llevo bastante más de 4 décadas estudiando este libro y cada día sigo encontrando respuestas a mis preguntas. Cada día encuentro respuestas a preguntas nuevas que me surgen y voy a la palabra y ahí está la respuesta. Escrito hace casi 2000 años, sigue respondiéndome. A veces Dios nos habla también poniendo una firme convicción en nosotros. Es decir, como que no es que oigamos la voz audible de Dios, pero como que decimos, Dios me habló y lo tengo claro y esto es lo que Dios quiere de mi vida y es lo que voy a hacer. Punto. O sea, Dios nos habla por medio de su espíritu, nos habla a nuestro espíritu y nos da esa convicción firme de que Dios nos ha hablado. Pero siempre tenemos que tener cuidado de que la convicción que tengamos de haber oído a Dios, la podamos filtrar a través de las Escrituras y asegurarnos de que no contradice nada de lo que Dios ha dejado escrito. Porque Dios no se contradice. Dios no va a decir aquí una cosa y a ti te va a decir la contraria. Si tú crees que Dios te ha hablado y te ha dicho algo diferente a lo que está en la palabra, el espíritu que te habló no es el espíritu de Dios. Es un espíritu de mentira. Así de simple. ¿Lo tenemos claro o no? Es importante tenerlo claro eso. Dios no nos dirá nada que sea contrario a las Sagradas Escrituras. Jamás. Este es el filtro a través del cual debemos filtrar, valga la redundancia, todo mensaje que recibamos. Sea religioso, sea espiritual, sea espiritualista, siempre a través de la Escritura es que tenemos que filtrarlo. Porque la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, la suma de tu palabra es verdad. Y si esto es verdad, nada contrario a esto puede serlo. Ambas experiencias son normales en la vida cristiana, que Dios nos hable por su palabra o que Dios nos hable a través de una convicción firme. Son normales en la vida cristiana. Pero, como digo, que parezca que Dios no nos escucha no significa que no nos escuche. A veces parecerá que no nos escucha, pero no es que no nos escuche, es que sus tiempos son diferentes a los nuestros. Y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Ok? Por eso no debemos extrañarnos de que a veces Dios se tarde en respondernos. A veces nosotros somos impacientes. Le decimos, Señor, quiero que me des paciencia, pero la quiero ya. A veces no tenemos la paciencia que necesitamos para esperar el momento de Dios. Y si no esperamos el momento de Dios, vamos a meter la pata. Así que es mejor ser paciente y esperar a que Dios nos hable, a que Dios nos dé el visto bueno. Recuerden que aunque parezca que no nos escucha, siempre lo hace. ¿Amén? Aunque el tiempo de su respuesta no coincida con el nuestro. Como digo, Dios finalmente le respondió a Job. Y al final del libro vemos que Job obtiene todas las respuestas que necesitaba. Pero en su momento.
Ahora, pensando en esto, yo meditaba y me doy cuenta de que este pobre hombre pasó todo lo que pasó para que quedara aquí escrito y nosotros pudiésemos aprender de él. Creo que Job fue un buen ejemplo para nosotros. Y todo lo que él sufrió, lo sufrió para que nosotros pudiésemos conocer más a Dios y pudiésemos conocernos más a nosotros mismos. Por eso está escrito este libro. Por eso fue necesario que aquel pobre hombre sufriera tanto como sufrió, para que nosotros aprendiéramos acerca de la fe. Pero claro, Job en su desesperación, en su situación complicadísima en la que él estaba, en el versículo 4, él sigue diciendo, con todo el justo y perverso es escarnecido. Con todo el justo y perfecto es escarnecido. Con esta frase Job continúa afirmando que su sufrimiento no estaba relacionado con ningún pecado oculto que él hubiera cometido. Job no sabía ni entendía cuál era la causa de sus padecimientos, pero estaba seguro de que sus amigos estaban equivocados al afirmar que se debía a su vida pecaminosa. No prestes atención cuando alguien te acusa sin fundamento de manera injusta. No prestes atención. En su momento Dios te defenderá como lo hizo con Job. Créeme, lo digo por experiencia. A mí me han acusado de todo. Pero en su momento Dios pone a cada uno en su lugar. Recuerden las palabras del Salmo 37, en el versículo 5 y 6, ¿verdad? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Exhibirá tu justicia como la luz. ¿Quién puede esconder la luz del sol? Versículo 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Bueno, esto es una frase un poquito compleja, simplemente por la traducción del texto, ¿no? La manera en que se construyó la frase. Lo que quiere decir es que el que tiene dificultades es menospreciado como una vieja lámpara que se desecha, ¿no? Por aquel que no tiene problemas. La Nueva Traducción Viviente dice, la gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades. La traducción, el lenguaje actual, dice, qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tienen problemas. Es más fácil de entender así, ¿verdad? La razón es que estas traducciones son más recientes y contienen un lenguaje más actualizado que la Reina Valera del 60. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas versiones bíblicas, tanto la Nueva Versión Viviente como la traducción, el lenguaje actual, porque contienen muchos errores doctrinales. Aparte de que la han mutilado, le han robado multitud de textos a esos escritos, a esas Biblias, porque no coinciden con los intereses de aquellos que la han promocionado. Esas versiones no siguen el Textus Receptus, que son los auténticos originales de la Biblia, sino que proceden de manuscritos mucho más alejados de los originales. Mientras que el Textus Receptus es el texto recibido, es decir, el texto original que ha pasado de generación en generación, la nueva versión viviente, o algo, ¿cómo se dice? ¿Sí? La nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente y la Biblia, la traducción en lenguaje actual, son traducidos de textos mucho más tardíos, son del siglo IV.
textos que se saben que son corruptos, que se contradicen entre sí y que contienen multitud de errores. Por eso hay que tener cuidado. Para aclarar el lenguaje pueden servir esas versiones, pero no para basar tu teología en ellas. Porque a Cristo, por ejemplo, le roban títulos de Señor. Cuando dice Señor, ponen Jesús. Cuando Señor significa Jehová. ¿Ok? Entonces, los que no creen en la deidad de Jesús, pues manipulan las escrituras, esas versiones modernas, para restarle la divinidad a Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esas versiones modernas. Téngase en cuenta que el movimiento que favoreció ese tipo de traducciones bíblicas, en muchos casos son absolutamente ateos. Es decir, la alta crítica alemana que surgió a finales del siglo XVIII fueron los que empezaron a poner en duda el texto de la Biblia. Entonces, como eran ateos, ellos decían, un milagro no es normal, no es lógico, por tanto, eso tiene que tener otra explicación. Y si no tiene otra explicación, hay que suprimirlo porque eso no puede ser verdad. Entonces, claro, imagínense el montón de textos que han robado. Algunas de esas versiones tiene más de 600 textos que han anulado, que no aparecen en esas versiones. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque tienen una Biblia que se entiende mucho mejor el lenguaje, pero es una Biblia mutilada, porque a la que le han quitado mucho de la razón de ser de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay cosas en la Biblia que no son lógicas. La lógica te dice, si tú quieres tener, guarda. La Biblia te dice, si quieres recibir, da. Cuanto más das, más recibes. No es lógico, pero es verdad. Es palabra de Dios. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la recibirá. No son cosas lógicas, son paradojas, pero son auténticas. Es palabra de Dios y se cumple. No es lógico que un ciego de nacimiento sea sanado, pero Jesús lo sanó, ¿verdad? Que no sea lógico no significa que Dios no lo pueda hacer. Si Dios solo pudiera hacer lo que es lógico, no sería Dios. Pero Dios está por encima de nuestra lógica, por encima de nuestra capacidad de comprensión. Dios es mucho más de lo que podemos llegar a entender y a conocer. La semana pasada una hermana me discutía, me escribió en un comentario, en un vídeo, que el muchacho, en un vídeo de estos de los devocionales que hago por la mañana, que el muchacho al que Jesús sanó liberándolo de un demonio, no es que tuviera demonio, sino que simplemente tenía una epilepsia no diagnosticada. Es decir, que aunque el texto bíblico dice que era un demonio y que Cristo cuando reprendió al demonio, el muchacho quedó libre y lo entregó a su padre sano, aunque la Biblia dice eso, la Biblia se equivoca y ella tiene razón. La Biblia no se debe interpretar a la luz del razonamiento humano. La Biblia se debe interpretar a la luz de la propia Biblia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque, repito, hay cosas que nosotros no vamos a entender jamás. ¿Cómo se va a sanar un ciego escupiendo en tierra, haciendo barro y poniéndole barro en los ojos? Si no veía, menos va a ver con barro, ¿no? No, ve, lávate en el estanque de Siloé y vuelve. Y cuando volvió, vino viendo. Un ciego que jamás había visto la luz. Y vio. No es lógico, ¿verdad que no? Pero así de grande es el poder de Dios. Así de maravilloso es el amor de Dios, que es capaz de hacer lo imposible. La Biblia no se equivoca. Nos equivocamos nosotros cuando cuestionamos la palabra de Dios.
Estas posturas teológicamente erradas vienen determinadas precisamente por tratar de interpretar a la luz de los razonamientos humanos y no de la propia palabra de Dios. Siguiendo con el texto, sí que es real lo que Job dice. Es fácil criticar al que está en dificultades cuando no se tienen problemas. Es fácil. Hacer leña del árbol caído, ¿no dice? Cuando todo te va bien y la vida te sonríe, y es fácil caer en el error de creer que aquellos que no tienen las mismas bendiciones que tú, es porque están haciendo algo mal. Pero no siempre es así. Esto no, sencillamente la bendición viene de parte de Dios. Y Dios la da a quien Él quiere, cuando Él quiere. Y si Dios no te bendice en un momento determinado, de la manera que tú quieres, eso no significa que estés en pecado. Significa simplemente que Dios quiere que tú pases por esa experiencia. La Biblia dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso lo dice el rey David. Y él podía decirlo porque él como rey, si alguien le llegaba necesitado, él podía atender su necesidad. Por eso él dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero nosotros hemos pasado hambre, aún estando sirviendo a Dios. Cuando estábamos viviendo en Villamartín, yo tenía un trabajo, era administrativo en una empresa, y dejé mi trabajo para atender la iglesia en Villamartín. Mi familia me quiso matar. ¿Cómo va a dejar un trabajo? Llevaba 12 años trabajando en esa empresa, con un trabajo fijo, con un sueldo fijo. Tenía mujer, tenía ya hijos. ¿Cómo va a dejar tu trabajo para irte a la Buenaventura? Pero yo tenía claro que tenía que irme. Lo hablé con Montaña y nos fuimos para Villamartín. Y allí vivíamos de lo que salía. Yo repartí unos folletos, se arreglan cocinas, calentadores de agua, no sé qué y tal. Y había veces que cuando necesitábamos, entraba a trabajo. Cuando no necesitábamos, no entraba a trabajo. Pero había veces que necesitábamos y no entraba a trabajo. Y más de una vez tuvimos que recurrir a la mamá de Montaña, ir allí para poder comer. Y uno lee textos como ese que he citado de David. Joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y uno le dice a Dios, pero Señor, ¿por qué? Recuerdo un día concretamente que Montaña se quedó con los niños. Un huevo frito es lo que comimos ese día, no teníamos más. Un huevo. Ella, yo y los niños. Un huevo. Y yo me fui a Jerez porque tenía que dar clases en el Instituto Bíblico. Y yo iba por el camino, iba orando al Señor, Señor, tú ves la situación en la que estamos, ¿qué hacemos? Para mí, que Dios tenía que haber respondido antes, pero no lo había hecho antes. Di la clase y cuando terminamos la clase, viene una hermana, porque era el instituto que teníamos allí en Jerez de la Frontera, venían hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias. Y viene una hermana de otra iglesia que no sabía nada y se pone roja como un tomate y me dice, pastor, mire, yo no quiero que usted se ofenda, pero Dios puso en mi corazón que le trajera esto. Y me trajo 4 bolsas de alimentos. Y estaba recibiendo esos alimentos y viene otro hermano de otra congregación y me trae más alimentos. Dios responde cuando Él quiere. Y la palabra es verdad y se cumple. Pero lo que David estaba diciendo no es una promesa de Dios, de que tú no vas a pasar hambre jamás. De hecho, muchos cristianos han padecido hambre a lo largo de la historia de la iglesia. Lo de David es un testimonio que él da
porque él como rey podía sustentar a cualquiera en el pueblo que tuviese necesidad. Y no hay que confundir un testimonio con una promesa de Dios. Hay que estudiar para poder entender las Sagradas Escrituras. Pero siempre es fácil criticar la faena del otro cuando no se está en su misma situación. Los amigos de Job pensaban que estaba pecando porque Dios no lo estaba bendiciendo como él quería ser bendecido. Versículo 6, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Esta era de alguna manera la queja de Job. No, está constatando un hecho. El hecho de que había gente malvada que era prosperada, mientras que él, que no era malo, estaba padeciendo una situación terrible. Esto es una realidad que ha confundido a muchos creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Cómo es posible que los malos prosperen y los buenos sufran y padezcan? ¿Cómo es posible? Mucha gente ha abandonado la fe por eso, por no entender esto, creyendo que no merece la pena mantener una fe porque no ganan nada con ella. ¿De qué sirve creer si estoy pasándolo mal y Dios no me ayuda? La gente así no entiende, porque participan de la misma teología simplista de los amigos de Job. Creen que toda la prosperidad es señal de bendición de Dios. Si está prosperado es porque Dios lo bendice. Y no es así. Y hay mucha gente con mucha prosperidad que no le viene de parte de Dios. Cuando vemos familias cristianas temerosas de Dios, sufriendo calamidades, pobrezas, enfermedad, incluso persecución y hasta muerte, mientras que las mayores fortunas del mundo están en manos de gente impía, de personas que no tienen temor de Dios. Cuando vemos a dueños de multinacionales farmacéuticas que se hacen de oro, que en vez de trabajar por la sanidad, están trabajando para enfermar al mundo, para ganar más dinero. Cuando vemos políticos corruptos, cuando vemos narcotraficantes que viven como reyes, incluso gente capaz de los más grandes crímenes. Cuando vemos todo eso, la teología simplista se viene abajo, porque no encaja con la realidad. ¿Cómo seguir sosteniendo una teología tan simplista como esa? Si está prosperado es que Dios lo bendice. No. Si padece es porque está en pecado. No. No nos conformemos con todo lo que se nos enseña, porque no todo lo que se nos enseña es verdad. Hay que filtrarlo a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Analicémoslo a la luz de la palabra de Dios, a fin de comprobar si es correcto o no. Como está escrito, amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, los cuales no son de Dios. A la luz de pasajes como este, podemos afirmar que los amigos de Job estaban actuando como falsos profetas, porque no estaban diciendo la verdad. Pretendían ser poseedores de la verdad, estar defendiendo a Dios, cuando en realidad estaban haciendo un pésimo trabajo. Como se dijo anteriormente, Dios no necesita que nadie le defienda. ¿Verdad que no? Dios se basta y se sobra para ello. Así que, hermanos, oremos que Dios nos ayude a salir de los convencimientos generales, de la cultura religiosa que se nos ha enseñado desde pequeño,
Acudamos a la palabra de Dios para ver si qué parte de lo que se nos ha enseñado es verdad y qué parte de lo que se nos ha enseñado no lo es. Porque no todo lo que nos han enseñado desde pequeñitos es verdad. Actualmente estamos viviendo lo que en el catolicismo romano se llama la Semana Santa. Muchos de nuestros padres nos enseñaron a idolatrar las imágenes. A mí me llevaban de chiquitito a ver las procesiones y ver tanta gente, algunos descalzos, otros arrastrando cadenas, otros dándose latigazos, caminando horas y horas detrás de un paso. Cuando veía a la gente llorando. Todo eso es religión, pero no es verdad. Todo eso es algo que Dios aborrece. Cuando Jesús quiso que recordásemos su sacrificio, estableció la Santa Cena, la comunión. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. No dijo, constrúyanse ídolos, imágenes, sáquenla a pasear porque como tienen pierna y no andan. No dijo eso. Pero mucha gente lo hacen porque así han sido educados, porque así me enseñó mi mamá y así yo tengo que morir. Pues te vas a ir al infierno de cabeza por hacerle caso a tu mamá. Y hay que ser inteligente. Hay cosas que se nos han enseñado que son verdad, pero hay otras que no lo son. Y cerrar los ojos y caminar sin ver te puede hacer caer por el precipicio. No hay imagen que pueda representar a Dios, un Dios vivo. Dios no quiere que practiquemos la idolatría. No importa cómo la quieran llamar, si no, es que no es idolatría, nosotros no adoramos, nosotros veneramos, déjense de tontería. Vayan a un diccionario y verán que venerar y adorar es lo mismo, son sinónimos. No llamen, no le pongan eufemismo, no le pongan otros nombres para seguir haciendo lo que a Dios no quiere. Sean obedientes, hagan la voluntad de Dios. Salgan de la religión y busquen la verdad de la palabra del Señor. A menos que quieran que les dé igual acabar en el infierno. Y ahora, miren, hay algo de mi tierra que a mí me entristece. Mi tierra es muy idólatra. Andalucía es una tierra, el sur de España es una tierra muy idólatra. Allí está tan arraigada las romerías, la Semana Santa, todo lo malo, está tan arraigado que es impresionante cómo se le canta, por ejemplo, a la Virgen del Rocío, o cómo se le canta a las imágenes ahora en Semana Santa, que ponen los pelos de punta. Y a mí me da una rabia enorme que tantísimo talento se ponga a adorar lo vano, lo vil, lo que Dios menosprecia, y no se dedique a adorar al verdadero Dios. La mayoría de la gente, como yo decía, no sé si fue en un devocional o en un comentario, ya ni me acuerdo, pero como digo, gente que durante todo el año no quieren saber nada de Dios. Ahora lloran si llueve y no pueden sacar sus ídolos a la calle. ¡Qué absurdo! Dios nos ha dejado escrita su palabra para que salgamos de la oscuridad. Su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Queridos hermanos, meditemos en la palabra del Señor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Pues recuerden, si oras al Señor y Dios no te responde, sé paciente. En su momento Dios lo hará. Dios te mostrará su voluntad. Y si Dios te habla y te responde,
Sé humilde, obedece a Dios, porque obedecer a Dios trae bendición. No hacerlo trae condenación. No olviden nunca eso. La obediencia a Dios trae bendición. La desobediencia trae condenación. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a poner por obra su palabra. Padre del cielo, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos has dado de poder meditar en tu palabra y en tus cosas, Señor. Gracias por la vida de Job. Gracias por la paciencia que le diste para superar todas tantísimas pruebas tan dolorosas. Gracias porque por medio de él tú nos enseñas. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos para que no sigamos la corriente de este mundo, sino para que te glorifiquemos conforme a lo que tú has dejado escrito en tu palabra, Señor. Bendice a los pastores, Andrés Cate y su familia, allá donde están, y Señor también, bendícenos a nosotros aquí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y bendice a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.